Buenos días, mi nombre es Rodrigo Maranzana, soy ayudante de trabajos prácticos de investigación operativa del curso miércoles noche y en este video quería mostrarles el siguiente notebook que hicimos junto con Martín Palazzo para poder samplear valores de una distribución exponencial usando el lenguaje Python. Abriendo el notebook lo que vemos es lo que se muestra en pantalla y vamos a hacer este notebook para después ver casos más complejos de teoría de filas de espera o mantenimiento donde buscamos samplear, por ejemplo, tiempo de llegada entre personas o tiempo de fallas entre fallas de una máquina. Vamos a ver estos bloques de código entre el texto, en donde lo que vamos a hacer es, por ejemplo, en este caso, importar las librerías que vamos a usar después: Random, Math, NumPy, Matplotlib y SciPy. Podemos asignarle sobrenombres a esas librerías, por ejemplo, NumPy le vamos a poner en pi para que sea más fácil después llamarlas. Y nos situamos sobre el bloque que se cambia de color y apretamos Shift Enter para correrlo. Entonces, en primer lugar, después vamos a hacer nuestra función de sampleo de variable aleatoria exponencial. Y recordemos que teóricamente lo que necesitamos es una variable uniforme, el valor de una variable uniforme entre 0 y 1, y después hacer el método de la transformada inversa para la distribución exponencial. Vamos a crear nuestra función de Python como def samplear exponencial, es el nombre de la función, y los inputs que son el lambda, que recordemos que es la tasa, y en este caso r es el mismo valor que u entre 0 y 1, es el sampleo uniforme. Retornamos el valor de la transformada inversa, que era la ecuación que vimos anteriormente, y vamos a correr esto con Shift Enter. Vamos a ir a un ejemplo concreto. Queremos ampliar el valor de una variable aleatoria exponencial con una media de 0,2. Y de la teoría recordamos que la esperanza de una variable que sigue una distribución exponencial es 1 dividido lambda. Entonces, para calcular lambda es 1 dividido mu. Ejecutamos este bloque de código con Shift Enter. Y ahora sí, vamos a hacer el sampleo de nuestra distribución exponencial. En este caso, primero vamos a hacer samplear la uniforme con la librería random, es decir, random.uniform para llamar al método de la uniforme, entre los valores 0 y 1. No ponemos exactamente 0 y 1 para poder mantener la estabilidad. Recordemos que después entramos en un logaritmo en la transformada inversa. Y el segundo paso, como dice acá, es llamar a nuestra función samplear exponencial con los inputs lambda y u, que era el sampleo uniforme. Vamos a imprimir el valor de la variable aleatoria exponencial que calculamos anteriormente, Shift Enter, y acá nos dice que el valor de la variable aleatoria exponencial es t 0,85. Vamos a ejecutar exactamente los mismos pasos para ver que esto es aleatorio, es decir, debería arrojar otro valor distinto. Y ahora tenemos un t de 0,02. Lo siguiente es ir a un ejemplo un poco más concreto, que es el ingreso de autos en una autopista. Todos los vehículos son iguales, consideramos que no hay horarios pico, el flujo de autos es siempre el mismo, y el tiempo entre arribos sigue una distribución exponencial con una media de 0,2. Este es el tiempo entre arribos, es relativo, es decir, primero llega un auto, ese es el tiempo, está bien, en el que llegó, y después cuando llega el siguiente, lo que nosotros estamos midiendo es el tiempo desde el último que llegó, si no es el tiempo absoluto. Entonces empezamos a cargar lo que ya tenemos. Vamos a hacerlo para 200 vehículos, es decir, un n de 200. Tenemos el mu y calculamos en lambda. Le doy a Shift Enter, ejecutamos. Vamos a crear un vector de tiempos lleno de ceros con la librería NumPy, es decir, en pi, que era la librería NumPy, punto ceros, y la cantidad de posiciones de ese vector, es decir, 200. Vamos a medir 200 tiempos, uno por cada vehículo. Ejecutamos y ahora vamos a visualizar el vector este de ceros. Tenemos un vector cargado con 200 ceros. Para llenar este vector de ceros lo que vamos a hacer es un ciclo for, es decir, iterar 200 veces el código que nosotros habíamos visto anteriormente. Es decir, vamos a hacer for i, que es el número de iteración, in range, es decir, vamos a ir desde un rango de 0 a 200 vehículos. Y vamos a hacer este sampleo de la variable aleatoria uniforme
en primer lugar, y en segundo lugar el sampleo de la exponencial, como vimos anteriormente, y lo vamos a guardar en la posición y del vector de tiempo que creamos más arriba, que estaba lleno de ceros, ¿sí? Se van a ir llenando con los valores a medida que vamos iterando. Shift Enter. Y vamos a visualizar los primeros 20 valores por una cuestión de limpieza del código. Y ahí vemos que estos son los tiempos entre arribos del vehículo 0, del vehículo 1, el 2. Y ahora lo que queremos es visualizarlo ya gráficamente, ¿sí? Con la librería Matplotlib. Lo que hacemos es ejecutamos este código y vemos un patrón totalmente aleatorio de tiempo entre arribos, en donde el eje X es el número de iteración o el número de vehículo y el eje Y el tiempo entre arribos. A continuación lo que queremos es calcular el tiempo acumulado, es decir, el tiempo absoluto en el que llegó el vehículo. Entonces creamos un vector de ceros de la manera que lo hicimos anteriormente, que se va a llamar t acumulado, y al primer valor de ese t acumulado, de ese vector, le vamos a poner el mismo valor que teníamos de tiempo entre arribos en la posición 0, ¿sí? Es el primer valor. Shift Enter. Y ahora vamos a empezar a llenar este tiempo acumulado. ¿Cómo lo hacemos? Sería el valor del tiempo actual de tiempo entre arribos, es decir, de la iteración j, le vamos a sumar todo el tiempo acumulado que venimos arrastrando de las iteraciones j-1. Y esto es el tiempo acumulado de la iteración actual, es decir, la iteración j. Lo repetimos desde el 1 hasta el 200, porque el 0 ya lo habíamos llenado. Shift Enter. Y vamos a imprimir los primeros 20 valores. Ahora ya vemos que el tiempo está acumulado, es decir, el vehículo 0 dio 0,4, el segundo 0,47, el tercero 0,58. Estos sí son los tiempos absolutos de llegada. Y ahora vamos a imprimir gráficamente y lo que vemos es el siguiente patrón, en donde el eje X es el número de iteración y el eje Y es el valor acumulado de los tiempos entre arribos. Y ahora lo que queremos es saber la cantidad de arribos por hora que tenemos de vehículo. Y para esto lo que vamos a hacer es un vector en donde cada una de sus posiciones van a ser un número de hora. Es decir, que lo que queremos saber es cuántos vehículos cayeron entre la hora 0 y la hora 1, la hora 1 y la hora 2. Y para eso lo que vamos a hacer es ver cuándo fue que llegó el último vehículo. Por ejemplo, sabemos que el vehículo número 200 llegó después de la hora 40 seguro, ¿sí? Más o menos hora 45. Pero vamos a ver cuál es el valor real. Entonces, vamos al vector t acumulado y podemos ver el índice -1 para saber cuál fue el último valor del vector. Ese es el valor de llegada absoluto del último vehículo. Le sacamos la parte entera a ese valor, quiere decir que si el vehículo, por ejemplo, llegó a la hora 45,2, pertenece al contenedor de hora 45, ¿sí? Porque el vehículo llegó entre la hora 45 y la hora 46. Y eso es lo que vamos a hacer con todos. Entonces vamos a crear un vector de ceros que va a tener la longitud de las horas totales, es decir, si el último vehículo llegó a la hora 46, va a tener esa longitud. Acá le vamos a sumar 1 porque Python empieza en el índice 0. Y este vector lo vamos a convertir en un vector de enteros porque estamos, recordemos, contando cantidades. Este vector se va a llamar arribos horas. Y vamos a empezar a llenar este vector. En primer lugar vamos a extraer el valor en la iteración actual del vector t acumulado, ¿sí? Es el valor absoluto al que llegó el vehículo de la iteración i. En segundo lugar le sacamos la parte entera. De nuevo, si el vehículo llegó a la hora 2,38, es un vehículo que pertenece a la hora 2, es decir, la hora que va de 2 a 3. Y en la posición de esta hora que calculamos, por ejemplo, como dijimos antes, la hora 2, en el vector arribos horas, encontramos un vehículo más. Entonces lo que vamos a hacer es sumarle 1. ¿Sí? Estamos haciendo un contador por cada uno de los índices del vector arribos horas. Vamos a ejecutar estos códigos que vimos anteriormente. Primero, el segundo, y ahora sí vamos a imprimir los primeros 15 valores encontrados. Entonces, por ejemplo, vemos que entre la hora 0 y la hora 1 llegaron 3 vehículos, la hora 1 y la hora 2 3 vehículos, y así sucesivamente para todos los valores hasta la hora 46, por ejemplo.
Acá están printeados los primeros 15 por una cuestión de limpieza. Y ahora sí vamos a visualizar estos primeros 15 valores. Shift Enter. Y es lo mismo que vimos antes, pero hecho en un gráfico, en donde el eje X es la hora y el eje Y es la cantidad de arribos. Y por último vamos a ver un poquitito de estadística, en primer lugar sobre tiempo entre arribos. Lo que nosotros sabemos es que nosotros supusimos que esos tiempos entre arribos seguían una distribución exponencial, es decir, que debería ajustarse lo que obtuvimos numéricamente al valor teórico. Primero ploteamos esta densidad exponencial teórica, lo vamos a sacar de la librería de Stats, es decir, era de SciPy, Stats exponencial y el valor de la densidad de probabilidad, sino de la distribución es la acumulada, sino de la densidad. Y vamos a plotear el histograma así de los tiempos numéricos que obtuvimos anteriormente, es decir, del sampleo. Apretamos Shift Enter y lo que vemos es el histograma que aparece en azul, es decir, en el eje X el tiempo entre arribos y en el eje Y la frecuencia de aparición. Este es el histograma de los tiempos. Y en rojo vemos cómo se ajusta la curva exponencial teórica. Esto es a modo didáctico para poder observarlo. Si queremos ver un ajuste más formal, tendríamos que hacer métodos más complejos. Y por último, la estadística sobre tiempo entre arribos. Recordemos que teóricamente la distribución exponencial de tiempos entre arribos está íntimamente relacionada con lo que es la cantidad de arribos en una distribución de Poisson, ¿sí? Mientras la exponencial mide el tiempo, la de Poisson, que es una distribución discreta, lo que va a hacer es medir la cantidad de arribos. Entonces vamos a ver si se ajusta a esta distribución. En primer lugar vamos a plotear la función de masa de probabilidad de Poisson teórica, que va a ser discreta, y un histograma normalizado de los valores de las cantidades de arribos, ¿sí? El vector arribos hora. Apretamos Shift Enter y lo que vemos es lo siguiente. Recordemos que como tenemos pocas iteraciones, quizás los conteos no se ajustan perfectamente, pero más o menos vemos que se ajusta a la distribución de Poisson teórica, que son valores discretos, que es la que está en rojo. En el eje X la cantidad de arribos y el eje Y la frecuencia de aparición de esa cantidad de arribos, que es el histograma de azul. Y por último, como conclusión, pudimos observar cómo samplear valores de distribución exponencial en Python, que van a servir después para poder ver casos más complejos de filas de espera o procesos industriales todos interconectados, donde no conocemos realmente cuál es la distribución de probabilidad. Entonces la pregunta que dejo abierta a la discusión, para que lo vayan viendo entre todos, sería ¿qué otras distribuciones podemos ampliar con este método de transformada inversa? Es decir, por ejemplo, la distribución normal, que es también una de las más usadas, ¿podría ampliarse de la misma manera o tendríamos que usar otro método? Bueno, espero que esto haya podido resolver cuestiones sobre sampleo de variables exponenciales, y cualquier consulta que tengan nos pueden buscar por los canales de comunicación de la materia.